Villa Alemana, la ciudad de los molinos de viento. Al igual que Don Quijote, nos sentimos con la fuerza avasalladora de los soñadores para tratar de humanizar un poco este convulsionado mundo. Somos Radio Aldea. www.radioaldea.cl presenta Cuarzo, patrimonio inmaterial de Marga Marga. La vuelta al mundo de los creadores de la provincia. Conduce Luis Parragués. Hola amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición del programa Cuarzo, Creadores de Marga Marga. Queremos antes de iniciar dar las gracias por la sintonía que ha tenido nuestro espacio. Hemos tenido muy buenas visitas y nuestro programa ha sido muy bien acogido también por ustedes. Así que un agradecimiento para nuestros auditores. Y hoy vamos a hacer una excepción a lo que habíamos hecho anteriormente, que habíamos traído músicos. Hoy traemos a un importante documentalista, gestor cultural, creador cultural de la ciudad de Quilpué. Bueno, avecinado hace muy poquito tiempo en la ciudad de Quilpué, don Andrés Brillarnero. Aquí está en nuestro estudio y que se presente, por favor. Bueno, en primer lugar agradezco la invitación y sobre todo a conversar de temas de cultura, de arte. No es muy común. No es común. Así que y hacerlo acá en la provincia de Marga Marga además me produce más satisfacción, así que muchas gracias por la invitación. Muy bien. Andrés, bueno, estuvimos para la presentación, digamos, para preparar, estuvimos revisando todo el trabajo que tú has hecho y la verdad es que hay una carga importante de cosas muy interesantes, muy importantes también, que se han realizado de tu mano, partiendo por bueno, explícanos tú mejor, para que no seamos tan obvios. Bueno, yo hace un par de años, yo diría del año 2000, 99, incursioné en el trabajo literario, audiovisual. Tengo varios libros publicados, algunos documentales, siempre en el terreno de la memoria, la historia local, la historia de nuestra sociedad, un poco en ese giro, digamos. Pero lo primero que partí trabajando fue el tema literario, el tema publiqué un libro el año 99 en Viña del Mar. Yo soy viñamarino, hoy día vecindado en Quilpué, que se llama La Memoria de los Barrios, que fue un trabajo, un fondar de esos años, el 98 tenía que ser, porque publicamos el libro en el 99, que tratamos de reconstruir de la perspectiva popular de la vida de los cerros de Viña del Mar, lo que era esta Viña del Mar antagónica de alguna manera a esta Viña del Mar frívola y aristocrática que todavía vive en Viña. Exacto. En ese libro tú haces un trabajo que tiene que ver, quizás a lo mejor fue uno de los primeros, no sé, debe haber existido anteriormente, pero que hace un recorrido por la memoria histórica de los barrios de Viña, del Viña, digamos, por decir, del cerro. ¿Con qué te topaste? Porque tampoco hasta dónde te acotaste y con qué te topaste ahí. Bueno, ahí había una experiencia pequeña, como también fue la experiencia pequeña de nuestro libro, digamos, pero yo diría que fundamentalmente a partir del retorno a la democracia, se recupera un trabajo de resistencia que hubo un tiempo de dictadura, que entonces en democracia básicamente se publicaron cosas que ya se venían trabajando, particularmente en el barrio de Achupaya, donde había un grupo de jóvenes muy entusiasmados con el rescate de la memoria. Ahí estaba el campamento, tenía un nombre, ¿cómo se llama ese campamento? En Achupayas. No me puedo acordar. En Achupaya era un fondo, hasta los años 50 y que fue adquirido por una asociación de varios sindicatos de Viña del Mar, liderado básicamente por la CRAF, que era el gran sindicato, y ellos compraron esos terrenos, los parcelaron, los lotearon, y
bueno, y poco a poco, como ha sido la historia de nuestros barrios populares, la autoconstrucción ha ido definiendo, digamos, por lo menos la imagen, la arquitectura. Pero bueno, ahí se fue creando conciencia y básicamente con una ONG que se llama SIRPA. Se hizo un trabajo de historia local en los años fines de los 80 y que germinó, digamos, en términos de publicaciones a principios de los 90. Eso es como lo interesante más directo, la experiencia que yo por lo menos junto con Héctor Santibáñez y otros compañeros tomamos para tener una mirada un poco más amplia, porque ellos están muy focalizados en el barrio de Chupaya, y nosotros básicamente nos presentamos un trabajo así más general. Entonces habían vecinos de Nueva Aurora, de Santa Inés, de Reñaca Alto, Forestal, Miraflores, y eso, más o menos. Si uno pone la lupa, por ejemplo, en el barrio de Santa Inés, que también es interesante el desarrollo de cómo se genera la población ahí, que también es a partir de las industrias. Actualmente es un barrio amenazado por la construcción de las torres en ese sector. Hay una presión inmobiliaria tremenda y se deja un poco de lado, se deja de frentón de lado este tema del patrimonio histórico de los barrios. Mira, Viña del Mar es un caso bien interesante. Yo creo que hoy día a lo mejor los amigos que están viendo o están escuchando a través de Radio Aldea esta entrevista pueden haberse informado del tremendo problema que tiene hoy día para la ciudad de Viña del Mar y para su administración, para el municipio. Por ejemplo, el término de la concesión exclusiva que tiene el casino de Viña del Mar con Viña del Mar, con la municipalidad, porque desde los años 30 el casino municipal de Viña del Mar ha entregado exclusivamente a la ciudad de Viña del Mar todos los recursos que genera esta autorización del juego. El juego, para que todos sepan, está prohibido en Chile, salvo los casinos que están legalmente constituidos. Y Viña del Mar tiene un casino del año 30. Entonces ese casino durante prácticamente 80 años le ha entregado a Viña del Mar miles de millones de pesos. Hoy día el presupuesto municipal de Viña del Mar, que alcanza 52.000 millones de pesos, prácticamente el 50% de los recursos provienen del casino. Entonces, claro, hoy día se ha visto amenazado el casino de Viña del Mar porque hay otros casinos en Chile. Salió una nueva ley de casinos y en la región ya tenemos 2 o 3 casinos. Entonces, además hay una crisis obviamente del visitante turista que ya empieza a tener otra alternativa y además se amenaza con que el año 2015 debiese terminarse la concesión de este casino, y este recurso irán a ir a toda la región. Exacto. Y hay una disputa que hoy día el diputado Chile en nuestra provincia se enfrenta con la señora Rellenato y dice, bueno, Viña del Mar no puede llevarse toda la plata, pero hay un antecedente histórico ahí, que en el fondo por eso lo digo, digamos. En Viña del Mar fue un proyecto de la oligarquía chilena de principio del siglo XX que tratando de imitar las costumbres europeas, digamos, de la pequeña burguesía europea, buscó también su costa azul, y encontró en Viña del Mar, que estaba conectada por el ferrocarril, el lugar propicio para en un par de horas poder llegar a una zona balneario. Hay que hacer notar también que el estilo de vida se modifica a principios de los años 20 y el turismo mediterráneo pierde fuerza. O sea, toda esta vida de campo que tenían los hacendados se pierde y se empiezan a usar las costumbres europeas del litoral, digamos, del baño y toda esta cosa que en el mundo obviamente fue una cosa del siglo XX. O sea, hay cosas de los trajes de baño en los años principios del siglo, todos de... Y ahí cómo se inserta la industria, porque ahí en Viña del Mar recordemos que también se instalaron industrias importantes. Claro, por eso te digo, o sea, yo a lo que voy es que Viña del Mar en los primeros 30, 40 años del siglo XX tiene un conflicto evidente entre lo que es un proyecto industrial y lo que es un proyecto turístico. Entonces esta idea de la ciudad balneario se enfrenta en su momento con las grandes industrias que estaban instaladas en Caleta Barca, por ejemplo. Estaba la Lever y Murphy, una gran maestranza, y estaba la Kraft, a unos metros de la estación de Viña del Mar. Y bueno, para el lado de 10 Norte, 11 Norte, grandes textiles, la empresa de leche, la ULA, y bueno, muchas otras empresas, a lo mejor no tan grandes, pero que había una decidida apuesta industrial de fines del siglo XIX que por entusiasmo de los pequeños grupos oligárquicos de la ciudad, piensa que Viña está lleno de palacios. Está el Palacio Roja, el Palacio Vergara,
Bueno, entre paréntesis, Palacio Carrasco. Entre paréntesis podemos decir que, o agregar que el señor Vergara hizo su fortuna a costa de la especulación. Especulación inmobiliaria, claro, y la guerra del Pacífico, claro. Pero no, eso es otro. Pero no, a lo que voy es que hubo una pugna de proyecto de ciudad y obviamente el proyecto de ciudad balneario salió victorioso. Las industrias hoy día, todas estas grandes industrias no existen, salvo las que están hoy día en el Cordón El Salto, que son pequeñitas, más que nada bodegas, y la Ciudad Bella, la ciudad Viña Ciudad que Encanta, la Ciudad Jardín, ese proyecto se instala a costa de esta vida industrial que generó su semilla y básicamente tiene que ver con las grandes masas ciudadanas que se movilizaron desde el interior de la ciudad y de otras zonas del país a esta ciudad. Y es que además eso dejó un reguero de poblaciones y de sectores, por supuesto, claro, dulce, y ha sido toda la vida, y ha sido muy importante para Viña del Mar, y yo creo que ahí nosotros nos entusiasmamos. Fíjate que hace poco tuve la posibilidad de encontrar ejemplares del diario La Comuna, que era el diario La Foch. Y tengo un diario en particular que del año 20, donde Ramón Sepúlveda Leal que fue el primer regidor socialista de Viña del Mar el año 20, fue elegido el año 20, ha escrito una editorial sobre estos dos proyectos, este proyecto balneario excluyente, porque existían en Latinoamérica otros proyectos balnearios, por ejemplo Mar del Plata, que ya era una gran ciudad, gran proyecto balneario, pero que consideraba a los obreros. Habían grandes centros vacacionales de las grandes industrias argentinas allá, y nunca fue excluyente la vida aquí no, porque aquí se instalaron desde un principio. Sí. Están para bajar este tema, porque en plena crisis del año 29, que golpeó a Chile de una manera increíble, porque destrozó la industria salitrera, con una hambruna impresionante en el mundo y en Chile. Ese año nuevo del año 31 se recibe el Casino Viña del Mar con una gran fiesta. Y además se creó el Hotel O'Higgins un par de años después, el Teatro Municipal. Por lo tanto, la indolencia de la oligarquía y la complicidad de Carlos Ibáñez del campo, digamos, estaba por sobre los miles de obreros que estaban muriéndose de hambre, que no tenían trabajo y que vivían en condiciones, pero, o sea, si vivía todavía Viña, la ciudad con más campamentos, uno se imagina hace 80 años cómo vivía la gente. Así que ha sido la eterna disputa, y nosotros, por ejemplo, recoger lo que hemos visto cuando escribimos la memoria en los barrios, un poco lo hicimos desde esa mirada histórica. O sea, decir, aquí hay una memoria, hay tradiciones, hay familias obreras que obviamente también tienen historicidad y además tienen futuro. Obviamente cuando se escribe sobre la historia de nuestro barrio estamos hablando del futuro también. Exacto, muy interesante. Nosotros aquí en el equipo, digamos, de Aldea está trabajando en un proyecto ya hace un tiempo que recoge en particular un barrio de Viña del Mar, que fue el barrio de Aguasanta, Nueva Aurora, La Toma, que se hizo detrás del Canal 4 en los años 70. Y también nos hemos encontrado con parte de lo que tú comentas, de la historia relacionada con la movilidad industrial y con esta marginación que produce la ciudad. De hecho, el campamento completo fue radicado, sacado de la vista de las personas. Entonces hay un tema ahí que... el campamento del Mapu. Campamento del Mapu, exacto. Está todo el antecedente de que siempre, como dices tú, persiste la idea de instalar una ciudad bella, entre comillas, por sobre cualquier consideración respecto a sus habitantes. Bueno, entre otras obras que tú has hecho, trabajos que has hecho, está el Valparaíso Anarquista, ¿no? Que nos llamó particularmente la atención a nosotros por o cómo ponen antecedente que el movimiento anarquista de alguna manera fue digamos la primera piedra antes de otros movimientos importantes. Un poco de ese bueno, ese libro surge también de una inquietud personal, o sea, luego de la crisis de los socialismos reales surge de esta influencia de estos partidos, grandes partidos obreros que tenían un paradigma y tenían una utopía. Al derrumbarse estos socialismos, obviamente estos partidos viven una crisis que yo creo que hasta el día de hoy se extiende, y aparecen otros actores políticos, que hoy día, por ejemplo, el año 2014 dirigen la FECH, o sea, la presidenta de la FECH es anarquista, se declara anarquista. Pero en el 2005, 2006, cuando yo escribí este libro, ya existía, yo notaba, digamos, que existían varios movimientos que uno podía asemejarlos a lo que pasaba a principios del siglo XX en Valparaíso. Entonces, estos movimientos animalistas
que llegaban al extremo de poner bombas en Valparaíso el año 2001. A propósito de la política de control canino. Sí. Una anarquista que colocó una bomba en ese servicio de salud. O la experiencia, hablábamos antes de la Radio Placer, ahí hay un elemento de autogestión, de independencia, autonomía súper interesante, que tiene que ver también, no lo podemos lograr, a estos grandes movimientos de periódico y prensa anarquista. Y así, bueno, muchos movimientos, los 1000 tambores. Valparaíso es un universo donde se expresan muchas formas de muchas experiencias culturales. Y yo veía en algunas experiencias culturales un germen anarquista. Y bueno, para reafirmar esa tesis, obviamente dije, bueno, hay que investigar sobre la experiencia. Exacto. Y no cabe duda que antes que existieran los partidos socialistas, el Partido Comunista, estos partidos con una mirada integral de la sociedad, y además nacido de antecedentes internacionales, o sea, de experiencias de otros países. Por supuesto. Y bueno, ahí está ahí hay un antecedente directo que eran estos movimientos anarquistas. O sea, antes que existieran estos grandes partidos, existieron luchas obreras que eran lideradas por anarquistas. Y en Valparaíso particularmente, o sea, Valparaíso era la capital de Chile, en la peste, era la puerta de entrada. Como dice mi amigo Mario Garcés, no solamente entraron mercadería, entraron turistas, entraron ideas. Entonces se radicaron primero en Valparaíso. Y bueno, es una historia, digamos, que tiene como escenario la ciudad, pero es un proceso que se vivió en Santiago y las grandes ciudades chilenas. Y yo me incliné mucho, me entusiasma mucho un libro de un norteamericano, del profesor Peter de Chazo, que él hace una atrevida un atrevido planteamiento respecto a lo que sea la historia oficial del movimiento obrero en Chile. O sea, según Hernán Ramírez Necochea y otros historiadores, grandes, importantes historiadores, planteaban que el movimiento obrero chileno nace en La Pampa, nace con esta gran industria salitrera. Y el señor de Chazo demuestra a través de un libro que es un clásico ya de la literatura de la historia de Chile, que antes de eso inclusive ya existían movimientos socialistas radicados en el artesanado, en pequeños emprendimientos obreros, en el pequeño comercio. Ya existieron actividades socialistas, y que obviamente hay una experiencia que crece paralelamente, pero que tiene en el anarquismo fundamentalmente un origen más urbano. No hay un reconocimiento, sí, es muy poco lo que los partidos, digamos, más armados, como el Partido Comunista, el Partido Socialista, reconocen del trabajo, o sea, de lo que finalmente del anarquismo. O sea, lo que pasa es que el anarquismo es un movimiento derrotado. Exacto. O sea, un movimiento derrotado. Y sin embargo, las ideas, los planteamientos que se formaron antes de los partidos mismos, digamos, estaban en la misma línea, como decir. Bueno, el Partido Socialista, su primer comité central se nutre básicamente de muchos grupos anarquistas. O sea, Óscar Chenaque, que fue el primer secretario general del Partido Socialista, había militado en Verba Roja, había escrito en el diario Verba Roja, había sido un dirigente anarquista de la FECH en los años 20, y así una gran cantidad de dirigentes obreros que fueron el primer comité central y el primero y el segundo. Y esa tradición siguió hasta el día de hoy. O sea, en el Partido Socialista todavía existen estos grupos anarquistas. Sí. No solamente la gente puede ver en el Partido Socialista a los Escalona, sí, o a los Andrade, sino también existen otras experiencias. Eso es lo interesante del Partido Socialista. Sí. Y en los años 70 a lo mejor fue más notorio, en el tiempo de Allende, que existió una línea ahí trotskista súper interesante, exacto, claro, con muy Adonis Sepúlveda y varios personajes, Rolando Calderón. Sí. Y eso pervive en las comunidades, pervive en estas organizaciones. A lo mejor hoy día no están tan a la vista, pero existen. Y bueno, fue interesante escribir sobre la presión anarquista. Ahí yo me siento súper satisfecho en el escrito, porque de alguna manera es una historia que si bien en la academia existían posiciones ya de gran profundidad, no tenían este alcance ciudadano. Yo tenía un amigo que es librero en Valparaíso, que me decía: mira, ¿sabes qué? Quienes han comprado tu libro son estos chicos que andan vestidos de negro en las calles, llegan con las monedas en las manos y encuentran las 5 lucas y se compran el libro. O sea, fue un libro que realmente yo siento que llegó a quien yo quería que llegara. Exacto. No, me interesaba que llegaran los profesores, estudiantes historia, sino que a la gente que... Sí, bien dices tú que coincidió con, o bien tú pusiste el ojo en los movimientos que se estaban generando, sí, claro. Y fue bien interesante el link que se hizo ahí con el pasado histórico, con la cercanía por el territorio y la historia,
y con lo que estaba sucediendo. Claro. Bueno, y ahí saltaron los documentales. Tú tienes muchos documentales interesantes. Sí. Ha sido un placer verlos realmente. Partamos con el más reciente que ha sido como el más cercano a la comuna, a la provincia, que es el tema de la KPD. Sí. Bueno, hacer documentales es una empresa bien difícil, ¿eh? Yo no es que esté frustrado, digamos, pero es difícil. Pero es mucha pega, es muy ingrato, porque en el mundo audiovisual en Chile ha triunfado el exitismo. O sea, hoy día en el mundo audiovisual lo que importa es ganar plata, lo que importa es ir a Cannes. Los fondos concursales se han ajustado también a esa aspiración de industria. Entonces hoy día yo, por ejemplo, me gané un par de fondos que hice el memorial con ese fondo el año 2010 y el documental sobre Miguel Woodward en el 2006, y el de Miguel Woodward, por ejemplo, fue un documental que nos ganamos con José Acevedo, que es mi partner en ese proyecto, 6 millones de pesos, y con 6 millones de pesos ganamos el Festival de Cine Viña. Entonces, y ganamos varios festivales en Chile y fuimos nominados al Pedro Siena con 6 millones de pesos. Hoy día tú, cuando quieres hacer un proyecto, hoy día la administración Piñera está instalado que se parte de los 60, 70 millones de pesos. Y te piden una cantidad de acuerdos de coproducción y ya tienes que ser empresa. Exacto, hay que estar entonces, armado. Toda esta experiencia artesanal, independiente, política, social, murió. Y yo espero, bueno, tengo mi esperanza de que obviamente se abran espacios nuevamente para la gente que no queremos ganar plata o afortunadamente no vivimos de esto. Yo también reconozco que hay gente que vive de esto. Obviamente hay que generar oportunidades, hay que generar canales de distribución, de venta. Yo en ese sentido no me opongo para nada, todo lo contrario, pero también existe un gran número de personas que no somos o no nos consideramos profesionales, en el sentido de que no queremos vivir de eso. Neruda no era profesional de la poesía porque era funcionario público, trabajó de cónsul, y bueno, muchos artistas tienen otros trabajos. No, y ciertamente hay muchas inquietudes que se plantean del terreno de la documentación que están dando vuelta en el aire, y que uno dice, oye, ¿por qué no hacemos un documental? Pero tampoco es, como dices tú, para ganar plata o para generar un gran impacto. Es simplemente el registro, la importancia del rescate también. O sea, lo que pasa es que en el documental hay que tener una vocación política. Exacto. Porque el documental, siempre me preguntan, o sea, es mi opinión. O sea, yo tomo partido. Tú tomas partido, le das una mirada. Sí, no soy periodista y no busco la imparcialidad, ni tampoco quiero hacer un reportaje que muestre. O sea, hay una tesis de uno y uno trata de reivindicar también lo que uno piensa de estas cosas. Bueno, en la KPD es muy claro, digamos, es muy interesante el punto de vista histórico. Bien dice su título, que es como una escena de la Guerra Fría, o no me acuerdo textualmente, pero de la Guerra Fría en Chile, una imagen muy clara de lo que significó eso. Mira, yo creo que KPD, por lo menos mi intención principal cuando la empecé a trabajar, me demoré como 4 años en terminarla, desde el día que empecé a buscar los primeros antecedentes, es un alegato a el derecho y al deber que tienen los ciudadanos de poner en valor su memoria y su patrimonio. Y te lo digo porque la gente piensa que el patrimonio es eso que está allá en Valparaíso. No ve elementos patrimoniales en sus ciudades. Porque básicamente el patrimonio también se ha ajustado a esta idea del pasado glorioso. Entonces, como Valparaíso tuvo un gran pasado financiero, la oligarquía generó también ahí su ruina. Entonces, claro, la gente piensa que las ruinas son los patrimoniales. Los pedazos de cemento, como claro, amigos, claro. Entonces, y las casas antiguas, los ingleses. Entonces, seguimos con esa idea de que el primer mundo, y un montón de elementos que son equivocados a mi juicio. Entonces, en Quilpué existía una historia y existía una huella. O sea, estos edificios que a veces están presentes en la ciudad. Y no solamente están presentes como una representación arquitectónica, sino además hay una representación política. Y además hay una representación de constructividad y de arquitectónica, porque la gente que vive ahí, o mucha gente, se ufana, digamos, de que son edificios que resisten terremotos, muy seguros, claro. O sea, para los años 70 tener una vivienda pública de 70 metros cuadrados, al lado de la que tuvo Pinochet, que llegó a tener de 15 metros cuadrados, cuando hacía las casetas sanitarias. O sea, hay una historia que tiene su origen
no sé si tiene su origen acá en Quilpué, digamos, pero se instala ese esfuerzo por tener una vivienda digna, por tener un vínculo con los países, digamos, que a los cuales durante 80 años estuvieron vedados para las relaciones internacionales en Chile, y de hacerlo en Quilpué y en Belloto. A mí me parecía una historia maravillosa. Que más hay una intención del presidente Allende de la promesa hecha en campaña, me parece que es instalar acá una zona productiva, una zona una instancia productiva para generar trabajo también. O sea, hay un cuento ahí bien general. Yo creo que por eso se enlaza con... O sea, esto uno empieza a escarbar y empieza a cruzar muchas cosas, pero Allende fue diputado por esta zona en el año 37 y volvió como parlamentario en el año 60 como senador. Por lo tanto, él se sentía con un compromiso con esta zona. Y al ser presidente, obviamente, cuando viene este ofrecimiento de los rusos, él obviamente piensa inmediatamente en esta zona, porque obviamente hay problemas sociales, habían problemas que una industria podía ayudar a resolver. Ahora, yo no creo que sea tan o sea, técnicamente esto estaba también administrado por profesionales, arquitectos, ingenieros, y obviamente esta fábrica podía generar 6.600 soluciones habitacionales al año, y el déficit en Chile era de 600.000 viviendas, por lo tanto esta era como un pequeño... Claro, y básicamente la historia de Chile en términos de construcción ha sido la autoconstrucción, por lo tanto había que dar respuesta a través de otros programas que tenía el Ministerio de Vivienda de esos años, a poder techar mejor las casas, a generar saneamiento. Pero KPD yo creo que se rescata porque dejaron una huella dentro de lo que es la arquitectura pública muy interesante, y además porque se dio, y ahí viene el título del documental, generó un espacio donde todo este gran conflicto del mundo se instaló acá en Quilpué. Entonces acá estuvo esta delegación soviética en Belloto, viviendo en Belloto, trabajando acá. Después del golpe se pudo consignar, digamos, de que la delegación también había militar de elementos para la discusión, para la reflexión. O sea, a mí me sirvió esto. Yo estaba en muchos debates en Quilpué, cuando me entrevisté tu padre en Villa Alemana, estaba lleno, 300 personas en un teatro, que me pareció súper lindo. Y hay gente que durante muchos años vio como un producto del maligno prácticamente este edificio. Hoy día reconoce elementos patrimoniales. Y el alcalde Viñambre desde un primer minuto me apoyó, y tenemos todavía la intención de poder declarar estos edificios como un patrimonio histórico, de Quilpué. ¿Qué pasó con lo que quedó en la fábrica? ¿Había una micro, había un camión, una grúa? Claro, bueno, la fábrica fue expropiada. No fue expropiada, sino esta fábrica fue del Estado. Pero esta fábrica, en el año 81, obviamente los ingenieros, los civiles del régimen, de la dictadura, decidieron que debía morir porque entraba en contradicción obviamente con lo que era el libre emprendimiento, este libre mercado salvaje que tenía, y veían que el Estado tiró una fábrica que no correspondía, por lo tanto la liquidaron, la remataron, y todas sus piezas fueron a dar a muchos lados. Nosotros hoy día en la municipalidad tenemos un camión ruso que está en la cáscara en realidad del camión ruso, pero todavía se mantiene, el documental aparece y una escena. Por eso te y hay un panel también que está... Hay un panel que hoy día ese panel, bueno, eso, por eso te digo, es tan interesante. Yo me alegro porque en el fondo contribuye a lo que en definitiva es un proceso de muchas personas. Pero este panel, por ejemplo, hoy día va a ser expuesto en la Bienal de Venecia, el pabellón chileno del año 2014, ahora en junio, en Venecia. Va a estar representado por unos profesores de la Universidad Católica de Santiago, que presentaron un proyecto sobre la modernidad, la arquitectura de la modernidad, y qué mejor representante que esta arquitectura, que este vínculo de la arquitectura chilena con la arquitectura del mundo. Mira, algo tan simple. Claro, y este panel, que fue el primer panel que se hizo en la fábrica, que lo firmó el presidente Allende, que estuvo expuesto en la fábrica muchos años, hasta que lo echaron abajo, y lo pudieron rescatar algunos trabajadores, y estuvo mucho tiempo escondido por ahí. Y ese hoy día debe ir viajando en barco hacia Italia. Y va a ser, esa es la huella de la modernidad. La huella de la modernidad, concretamente. Interesante, es algo que nos ha llamado poderosamente la atención, sobre todo en algo que es tan cercano, y uno piensa como dices tú, la mirada del patrimonio tradicional, siempre mira a los edificios antiguos o a esas huellas, como dices tú, de la oligarquía que quedaron sembradas en alguna parte. Y acá nosotros lo miramos y dice no hay nada. No, pues sí hay mucho. Y tú tuviste
digamos, nos pusiste el ojo en esos lugares. También en algún momento tú comentaste, aparte de esto, como yo lo leí en alguna entrevista, del cementerio que está del Belloto. Claro, es un proyecto que está todavía madurando, Yeah. Pero hay cosas que la gente ignora. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo tengo varios proyectos en la cabeza, algunos más desarrollados, otros. Y particularmente el de Belloto surgió, fíjate que por una casualidad, yo soy la tercera generación de un italiano que se avecindó acá en Valparaíso y murió acá en Quilpué. Y traté de hacer los papeles para la nacionalidad. Lo estaba haciendo y me pidieron el certificado de defunción del bisabuelo italiano. Yo sabía que había muerto en Quilpué en el año 54, fui al cementerio católico y no lo encontraron en los libros. Entonces, qué raro, dije yo, me dicen, no, es que aquí había otro cementerio antes. Pero dije, ¿cómo un cementerio antes? ¿Y dónde se? No, ya no existe. Entonces, ¿pero cómo? Entonces ahí empezó todo un dilema y uno empieza también a pensar que sacar un cementerio no es algo que es una decisión fácil. O sea, te imaginas hoy día que a alguien se le ocurre sacar un cementerio. O sea, tú te imaginas que la gente se encaera, marcha, o sea. Pero el año 70 y el año 81, en dictadura, la decisión de sacar el cementerio, si bien fue una decisión que se tomó antes del golpe militar, en junio de 73, también es un hecho bien extraño, bien especial, o sea, porque de alguna manera demuestra esta liviandad con que miramos nuestro territorio, nuestra memoria, o sea que te llamen y te digan, oye, tiene que sacar a su abuelo porque vamos a hacer el cementerio, o sea, nadie reclama. En esos años hay un miedo total, entonces ya el cementerio se había cerrado en los años 60, estaba en muy mal estado, había un cierto crecimiento poblacional en Belloto, y el cementerio estaba con las paredes abajo, andaban los cabros chicos con los calaveras. Sí, eso me acuerdo que teníamos nosotros, sí. Claro, entonces incluso hasta los años 80, por ahí, finales de los 80, estaban todavía algunos nichos parados ahí. Claro. Sí, en el 81, 82 más o menos ya pasaron máquinas, rellenaron, levantaron el terreno, y ahí se construyó una cancha de fútbol, que es donde juega el Club Deportivo Colón. Eso estaba más le mando muchos saludos. Muy bien. Eso estaba a la altura del paradero 12 o 13, me parece. Está el paradero 13, aproximadamente Rodrigo Araña, ¿cómo se llama la calle? Sí. Por ahí, hacia arriba, paralela a Serena. Paralela a Serena. Bueno, yo empecé a investigar y encontré cosas maravillosas, por ejemplo, que ese cementerio el terreno había sido donado por un vecino de Quilpué, que se llamaba José Fuentes, a propósito de la epidemia de cólera que azotó a Valparaíso en 1887. Entonces, en Quilpué, que esto fue una revista de los diarios de 1887, esto es un pánico mundial, fue una pandemia, ¿no? Y hay que entenderla desde esa perspectiva porque se generaron muchos temores a la población. Entonces en Valparaíso, en Santiago murió mucha gente, y en Quilpué, que era un pequeño villorrio, la gente estaba muy asustada, se hizo una reunión del subdelegado, el señor Deber, que hoy día tiene una calle aquí en Quilpué. Tiene una calle con su nombre. Y un vecino dice, yo puedo donar un terreno, porque el cementerio antiguamente estaba ubicado al lado de la iglesia, de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, ahí está el cementerio. Entonces la gente decía, bueno, si tiran un infectado ahí, obviamente hay un problema sanitario. Entonces deciden cambiarlo a este terreno, donde este caballero había donado el terreno, que es acá donde te decía recién, ahí en Serena, por ahí, para el 13. Y por lo tanto, para resumir, o sea, antes que existiera este cementerio, que todos conocieron, o muchos conocieron el Belloto, con galería y con mausoleo, antes de eso hubo una fosa de la epidemia de cólera de 1887. Por lo tanto, la profundidad del cementerio era grande, y lo que existe por parte de los vecinos es un convencimiento de que no todos los muertos fueron sacados de ese lugar, y que ahí hay todavía un depósito de cadáveres, y que hay espíritus, y yo he entrevistado gente que me ha dicho que ha visto fantasmas, y eso se combina, digamos, con todas las creencias populares, religiosas, y con todo lo que el mundo popular también ha generado respecto a la muerte. Yo he entrevistado gente, muy buena entrevista de gente que se crió ahí, que de niño vendía agüita para las flores, y tú le preguntas sobre la muerte y ellos no creen en otra vida, porque tuvieron una relación con la muerte muy temprana. Un caballero que entrevisté, muy bonita también, entrevisté a un caballero que su mamá era
la administradora del cementerio, porque además el cementerio tiene una morgue, porque el cementerio de Quilpué es de 1965, por lo tanto antes se moría alguien y a dar al tiro a la morgue del cementerio, y ahí me imagino yo al hoyo al tiro. Entonces, bueno, viendo un proceso de composición, ahí nadie se hacía cargo de la administración, se fueron, un abandono brutal que terminó por la decisión del Consejo Municipal de Quilpué el año 73 de erradicar el cementerio. Se hicieron las primeras avisos por periódicos de sacar los muertos, y eso quedó estancado obviamente con el golpe militar, y recién se retomó el año 81 con Guido Holguín, alcalde de Quilpué, quien ya saneó el lugar, saneó entre comillas el lugar, dejó algunos, dejó muchos parece, y entonces es una historia bien interesante que yo la estoy trabajando por supuesto con la paciencia del samurái, que espero algún día terminarlo, y además estoy escribiendo, quiero sacar un libro este año también acá sobre lo que ha sido Quilpué y básicamente la dictadura, el golpe militar. Yo tengo un amigo concejal, te cuento, Luis, que es socialista, y un día me dijo, en la calle me dijo, oye, si aquí no murió nadie, me dice, si aquí en Quilpué no pasó nada. Y yo dije, ¿cayó la mata o...? Porque aquí en Quilpué pasó de todo. De todo. Hay una historia muy... O sea, no contaba, que uno sabe por referencia, de que aquí fue brutal. Fue brutal. O sea, la base del Belloto, el sanatorio de Olmué. De hecho hay muchos mitos incluso de que todavía quedan restos por ahí enterrados debajo de las pistas, o sea, hay un montón de cosas. Claro, la gente también ha hecho esa memoria suya y obviamente la ha trabajado de manera tal vez no científica, pero es parte de la... El año pasado, no sé si el premio, yo además te cuento, además de ser escritor, audiovisualista, soy presidente del Partido Socialista en Quilpué. Entonces convoqué a la gente al Belloto el 11 de septiembre del año pasado, que se cumplió 40 años, llegaron 300 y tantas personas, fue muy lindo, y quedó en la gente, los vecinos, ese sentimiento de vivir en un lugar que, si bien no es algo negativo, porque fueron cosas feas y malas, pero es un lugar con mucha historia. Y bueno, y averiguando, como te decía, bueno, ahí fallecieron y fueron asesinados muchas personas, dirigentes obreros, murió un chico que era de República Dominicana, desapareció Jaime Aldoney, entonces fue una zona bien siniestra. Hay un Ramón Donato Navia, dirigente obrero de Quilpué, dirigente de la CUT, fue asesinado en el canal Chacao, en la bajada del Paso Hondo. Entonces uno dice, bueno, ¿este concejal anda perdido o aquí realmente el dispositivo del olvido funciona a todo nivel? Hasta los socialistas. Exacto. Entonces me puse a escribir este libro, que espero publicarlo ahora, que tiene varios, es un libro que tiene varios en realidad formatos. Tiene un cuento que escribí también sobre un querido amigo que retornó el exilio acá a Quilpué, que era quilpueíno, retornó muchos años, Arturo Varas, que quise mucho y que falleció también justo el día del terremoto del 2010. Así, esa fuerza telúrica de mi compadre. Pero acá en Chile. O sea, murió acá en Quilpué, volvió desarraigado totalmente. Entonces escribí un cuento, tengo un ensayo sobre lo que es la memoria, la historia de memoria, estos caminos que también difícilmente se pueden trabajar y después hay un debate. Entonces quiero armar un libro así como bien ecléctico, ¿cachai? Pero que en definitiva aborde este gran tema que en el fondo también es el centro de la discusión que tenemos acá, que es que la gestión cultural, yo creo, de las localidades mediterráneas de nuestra región, no hace espacio para la memoria, o bien trata de vincularse con formatos particulares. Por ejemplo, Valparaíso, o sea, hay un formato, hay una historia y hay una línea patrimonial que no sirve para Quilpué, que no sirve para Villa Alemana, que no sirve para Limache. Entonces cada uno tiene que construir su propuesta de trabajo cultural, social, donde la memoria y el patrimonio tienen una particularidad distinta en cada lugar. Exacto, bueno, y consideremos también que es una provincia nueva en términos de administrativo, pero que eso además generó de manera espontánea un factor identitario importante en las 4 comunas. Entonces eso como que recién está tomando fuerza. Sí, claro. Entonces es poco el tiempo para darse cuenta, para percibir los elementos que sean de notoriedad, para crear patrimonio o para reconocer patrimonio. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que subyace también ahí la democracia. O sea, estamos en Villa Alemana hoy día y me llama la atención, y no creo con eso hacer una crítica al alcalde de Villa Alemana. Yo creo que cada uno tiene el derecho de interpretar las políticas culturales como quiera, pero yo echo de menos, por ejemplo, este tipo de esfuerzo de reconocer
la vida de las comunidades también como un elemento cultural. Sí. Entonces, yo hace poco en Limache, por ejemplo, se hizo un concierto, a mí me llamó la atención porque el alcalde de Limache, Daniel, es de Renovación Nacional, y lanzó su temporada de concierto con Inti Illimani. O sea, es genial, pues dije yo, porque él no solamente está reconociendo el valor musical, sino él está abriéndose a decir, bueno, yo administro la ciudad de todos los limachinos, y hay muchos limachinos que ven en el Inti Illimani una representación también de sus ideas, de su pensamiento. Yo encuentro que Daniel Morales es un alcalde inteligente y democrático en términos de poder tener una mente culturalmente abierta. Yo no sé lo mismo del alcalde. Yo te quiero decir, y lo voy a decir acá, que el día que yo me propusieron presentar la película en Villa Alemana, el Centro Cultural de Villa Alemana me pidió un par de afiches grandes para poner en el Centro Cultural. Exacto. Y hubo un intento de censura. La señorita me dice, no, usted no puede colocar eso. Y dije, ¿por qué no? Porque aquí dice la industria creada en los tiempos del presidente Salvador Allende. No, me dijo, eso cámbielo. Y dije, no lo voy a cambiar. Y es que no lo podemos poner. Y dije, bueno, quiero hablar con la directora. Y me hicieron hablar con la señora que es directora. Y yo les puse, yo no lo voy a borrar, yo te lo voy a dejar. Y si no, me voy a hablar con el alcalde, ¿no? Y después al Mercurio, le dije yo. Y después a los medios. Porque eso no es posible. O sea, no es posible hoy día que tengamos este tipo de censura. Entonces, eso lo digo, entonces cuando yo tiro esta crítica un poquito al alcalde de Alemana, es porque en definitiva yo creo que hay que ser más abiertamente en ese sentido. O sea, está bien tener el vínculo con el mundo popular y en el fondo darle a lo que la gente quiere escuchar, digamos, o hacer. Pero también hay que, si hay gente que quiere hacer otra cosa o tiene otra visión, yo creo que no se le pueden poner condiciones. Así bueno, ese es el problema anacrónico que tenemos en Villa. Hay muchas quejas al respecto, pero bueno, qué bueno que tú hayas dado también una luz de tu experiencia, porque ya para que esta cosa cambie definitivamente. Es una crítica directa y es un reclamo de parte de los gestores, de los actores culturales, para que en Villa Alemana deje de existir censura. Deje de existir, porque existe, por supuesto. Entonces, yo la viví, la viste tú, la vivió el grupo que organizó un evento el año pasado en la plaza, que fueron sacados por carabineros, porque tenían un lienzo lucido de Víctor Jara. Lo vivió otro grupo que se presentó en el Gabriela Mistral, en donde mostraban imágenes del contraste urbano entre el centro de la ciudad bello y las poblaciones. Fue sacado, entonces ya basta de eso. Entonces viene muy bien. No, claro, y aquí hay también una experiencia que yo digo, a mí me llamó la atención, que aquí se hacía un recital que se llama La Fiesta del Fin del Mundo. Que uno puede tener la opinión que quiera, y obviamente prohibirla. A mí me pareció un desatino de este alcalde, porque claro, siempre el problema, o sea, es como que si hay pelea fuera del estadio, no vamos a prohibir el fútbol. O sea, entonces llegar al extremo de prohibir, mandar carabineros, reprimir a los jóvenes. Yo fui un día porque mi hijo estaba allá, o sea, mi hijo no es una persona mala, o sea, para que tenga que recibir el rigor de la represión porque le gusta el rock, entonces yo creo que hay harta experiencia en Villa Alemana que creo que hay que revisar, y yo creo que el alcalde tiene que abrirse un poco y todos podemos cambiar y reivindicarnos, señor Sabat. Va en buena, no va mal. Escucha, Andrés, se nos ha hecho recorto el tiempo y la verdad es que está muy interesante la entrevista. Tú tienes que salir. Para cerrar, yo vi el documental de Gurman y la verdad es que debo decir que me impactó mucho. No solo por la historia que uno ya conocía previamente, sino también por la cercanía. Estuvimos nosotros trabajando en el Cerro de los Placeres, conocimos los lugares donde él estuvo y Peña Blanca. Para cerrar, digamos, bueno, la vida de Miguel Woodward es una vida, como yo conté, es una vida verdadera. Yo recogí esas palabras del jesuita, del cura jesuita, porque definió así a Miguel, y cuando uno sigue la huella, nosotros hicimos este documental, como te contaba, con pocos recursos, con mucho entusiasmo. Lo hicimos, yo creo que también fue parte de todos los premios, lo hicimos con mucha tecnología, hicimos sonido diferido, el sonido fue mezclado en Brasil,
fue montado en Brasil, perdón, y fue mezclado aquí en una empresa importante. Además hay escenas en donde se recrean también. Hicimos recreaciones, sí. Claro, lo hicimos con mucho esfuerzo ahí. El productor fue Juan Pablo Echeverría, que hoy día es un exitoso productor de cine, con José Acevedo, hoy día trabaja en Radio Globo en Brasil, y yo fui el único que me quedé aquí, pero y pudimos contar con el testimonio de los amigos, y un poco sacar a Miguel, y en representación de Miguel también sacar a todas estas víctimas de la dictadura que hoy día son prácticamente nombres, son prácticamente consignas o números, y que en definitiva a nosotros nos interesaba más que el crimen y quién lo mató, saber quién era Miguel. O sea, ahí hay una vida que nos testimonia, que nos interpela y que para mí ha sido muy significativa. O sea, yo siento que el documental de Miguel Woodward es el mejor trabajo de todos los que hemos conversado, porque en definitiva, no solamente porque tuvo premio y todo esto, que los tuvo además, y que me convirtió de alguna manera también en eso que a mí me da mucho pudor decir, que es cineasta. Claro. Decir cineasta. Entonces Aldo Francia, que creó un Paoa y que yo tengo en mi casa. Mira. Entonces me sinceró también. Y en el fondo me permitió acceder a espacios que yo no tenía acceso. Entonces, pero la historia de Miguel yo creo que es una historia que hay que reivindicar siempre, porque hay mucha honestidad en su vida, hay muchas contradicciones en su vida, pero también hay mucha belleza, y yo creo que eso es lo importante de reivindicar en un documental. O sea, hay esa combinación de la realidad, pero también con la belleza, con la estética, y que siempre hay intentos. Hay gente que lo logra más, obviamente, hay gente que lo hace muy bien, pero yo creo que es un esfuerzo que es válido para todos. Se menciona la belleza. Exacto, además como está relatado, hay un relato centrado en la vida, más que en sí, claro. el tema político, Sí. no por obviarlo, o porque sea menospreciado, sino porque pone en relieve la calidad humana. Claro. Y Sí, eso claro. es algo que impacta, Sí. desde todo punto de vista. No, porque además como fue censurado, él fue difamado Sí, después de su muerte, sí. de hecho su cuerpo todavía no se encuentra, la iglesia es muy responsable de todo lo que pasó, la Armada, que además ha sido parte de mis luchas siempre, de denunciar un poco esta... Bueno, eso es un elemento importante, sobre todo para esta zona, que como dices tú, o bien ha funcionado la memoria que borra todo, o bien se ha obviado por un tema... Claro, se acomoda, la cosa acomodaticia, de acomodarse un poco a eso. Pero bueno, yo creo que la vida también es eso. Yo no quiero montar a nadie con el dedo nunca, pero obviamente si uno tiene la oportunidad de decir las cosas como son, hay que ser consecuente con lo que piensa. Yo, el cine, lo conversaba con varios amigos, yo hago cine, he hecho cine, he escrito libros, me pasaba siempre que cuando estoy terminando una película me pregunto cómo lo hice, porque es tan así como la fuerza interior que tú no te das cuenta cómo termináis, o cuando tú agarras y la primera hoja empezás a escribir un libro y es tan inconsciente que al final cuando estás terminando dices, pero ¿cómo lo escribí? O sea, como qué fuerza, es como súper mágico esto. Entonces y ahí el tema de lo curatorial, de los expertos, yo creo que son temas que son posiciones que confunden e inhiben, sobre todo hoy día en nuestra sociedad donde el exitismo es tan fuerte, o sea, de querer triunfar. Entonces yo siempre digo, ahí están las cosas, o sea, pueden ser mala película, buena película, pero ahí está la película, ahí está la película, y los libros lo mismo. Entonces, pero yo creo que eso ojalá fuera más general, o sea, que la gente se atreva a emprender, porque hay muchos jóvenes que hoy día estudian cine, hay varias escuelas de cine, claro, pero hacer una película no manejar una cámara, o sea, hay un relato, hay una construcción. Y hay una identificación también que parte de la inquietud. O sea, claro, yo veo algo, claro, yo lo observo, claro. y pongo mi mirada en ello. Entonces, hacer un documental para ganar plata es un mal camino. Es un mal camino. Bueno, Andrés, te agradecemos enormemente esta entrevista que nos has dado a Radio Aldea de la provincia de Marga Marga. Estamos muy contentos, muy agradecidos, como te digo. Ha sido un privilegio conversar de tu trabajo. Siempre nos quedamos cortos, pero sí, claro. Yo creo que la invitación es a ver, a revisar tu trabajo, porque hay una mirada muy interesante y muy cercana también a lo identitario.
Entonces, Bueno, yo te agradezco y bueno, ojalá no sea la última oportunidad. no, por supuesto, vamos a estar atentos a tu libro. Por si Ya, acaso. claro. Pues Vamos bueno, a tratar de... Yo espero sacarlo en septiembre, si esa es como la idea de poder sacarlo también. Vamos a estar conversando harto también. Comenzamos. Muchas Ya, gracias, listo, Andrés. Muy gracias. amable. Hasta luego. Bueno, amigos, eso ha sido el programa Cuarzo de esta edición. Vamos a...